8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos. Saludamos de esta hora con Rodrigo Román, coordinador provincial de Pachacutic en Orellana, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, señor Román? Buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole su opinión respecto a esta decisión de la señora Guadalupe Llori, en representación de la Amazonía, de hacerle un préstamo al Ministerio de Economía y Finanzas de más de 70 millones de dólares de recursos destinados a la región amazónica, y cómo esto puede impactar en el desarrollo normal de las actividades de los diferentes gobiernos seccionales en la región amazónica. Buenos días, bienvenido. Buenos días a Radio Pichincha, un saludo fraterno a toda la ciudadanía de nuestro querido Ecuador. De verdad es preocupante porque aquí en la Amazonía nos aqueja un sinnúmero de necesidades, sobremanera la vialidad, la construcción de puentes. Y bueno, nuestros gobiernos seccionales, nuestros gobiernos parroquiales han acudido a la CTA con la finalidad de buscar los recursos para satisfacer algunas necesidades de prioridad para sus territorios. Y en este sentido, pues ha habido en cierta forma algunos proyectos acogidos, pero la mayor parte de los proyectos han sido negados, aduciendo de que no hay responsabilidad, y nos toma por sorpresa de que ha habido los suficientes recursos incluso para facilitar al gobierno central mediante un préstamo, que dicho sea de paso, pues no considero que sea legal, no es posible, porque la CTA no es un banco que pueda prestar, hay otras instancias donde puede gestionar, y no así tomar los recursos de los amazónicos para satisfacer otras necesidades. Nosotros sabemos que somos un solo Ecuador y no mezquinamos nosotros lo que siempre hemos manifestado, no mezquinamos los recursos procedentes de la explotación petrolera a todos nuestros hermanos ecuatorianos, pero también sí exigimos siempre de que nos deje lo que nos corresponde a nosotros como provincias amazónicas. ¿Cómo está, Rodrigo? Un gusto saludarle, buenos días. A propósito del monto, son 75 millones de dólares, nada despreciables. Y yo recuerdo, digo, se me viene a la cabeza ahora mismo, que hubo un momento en que las autoridades locales de las provincias amazónicas estaban a punto de paralizar, de hecho paralizaron las provincias, para exigir al gobierno nacional atención, porque estaban prácticamente incomunicadas entre sí y con el país por el mal estado de las vías. ¿Qué otro tipo de obras prioritarias necesitan ustedes ahora mismo por todo lo que está atravesando el Ecuador, por lo que podríamos también pasar más adelante con respecto al fenómeno del Niño, que hace que esos recursos, regresen nuevamente a las arcas de la Amazonía? Bueno, en realidad nosotros estamos bastante preocupados toda vez de que nuestras vías todavía no han sido intervenidas y no tenemos ni siquiera la información porque no, desde que inició este gobierno, primero nos ofertaron de que nos iban a construir 4 carriles por la vía Coca-Loreto-Quito, pero lamentablemente ni siquiera nos han hecho el mantenimiento, y realmente cuando hubo el colapso por la vía, por Lago Agrio, en todo caso, toda, todo el transporte circulaba por acá, por el Cantón Loreto, y en este sentido, pues se deterioró mucho más la vía, y en este sentido tenemos una vía totalmente desastrosa. Pero más allá no solamente son vías, nosotros no disponemos de una universidad, pese a estar insertado en la ley especial amazónica, pero ahí daban 2 años para que al menos inicien a la construcción o al menos los estudios, pero nada de eso se ha hecho. ¿Y qué pasó con Iquiam? Bueno, eso funciona en la provincia de Napo, pero acá nosotros no tenemos absolutamente nada. Nosotros habíamos pedido que al menos se vaya construyendo la infraestructura de lo que nosotros tenemos una extensión de la SPOCH, Uh-huh. pero tampoco eso se ha facilitado. Aquí pocos son los jóvenes que tienen el privilegio de estudiar a nivel superior.
prácticamente porque se ha convertido en un privilegio para los pueblos amazónicos, porque no todos están en la capacidad de salir a otras provincias o de enviar a nuestros hijos a otras provincias para que puedan continuar con los estudios superiores, tomando en consideración que si bien es cierto la propaganda de que la educación es gratuita, pero no es menos cierto que se necesita transporte, se necesita donde puedan hospedarse nuestros hijos. Y la diserción familiar mismo también afecta muchísimo al interior de cada uno de sus hogares. Entonces, nosotros acá en la provincia también necesitamos el agua potable. Como es de conocimiento público, la intervención de todas las empresas explotadoras de petróleo han contaminado hasta el último estero de agua. Todas las fuentes hídricas están contaminadas. ¿Tenemos algún inconveniente, señor Román? ¿Se nos congeló su señal? ¿Nos escucha? Vamos a tratar de revisar esa conexión, a ver si recuperamos el contacto con Rodrigo Román, coordinador provincial de Pachacutic en Orellana. Nos estaba contando las necesidades de esta provincia: vialidad, educación, seguridad, además obviamente de obras de infraestructura, servicios básicos que dice ahora mismo no tienen, pese a las rentas petroleras. Nos confirman, por favor, si ya podemos recuperar. ¿Para qué habrá pedido finanzas de esos 75 millones de dólares? ¿Para pagarle al IES? ¿Para pagar deuda? ¿Para comprar electricidad? ¿A qué habrá destinado? ¿Para qué será? Y es raro, ¿no?, que Finanzas pida préstamos de ese tipo. En fin, tenemos ya nuevamente el contacto con Rodrigo Román, coordinador provincial de Pachacutic en Orellana. Usted mencionaba, señor Román, una serie de necesidades que ahora mismo afronta su provincia y es un denominador común en casi toda la Amazonía. Estamos a pocos días de celebrarse una elección presidencial que va a definir el futuro del país y sobre todo en momentos muy, muy complicados que atraviesa esta nación, un gobierno de transición que se definirá el próximo 15 de octubre. Usted como coordinador de Pachacutic, en Orellana, ya han tomado una posición frente a las dos opciones, las dos formas o las dos visiones de país que tienen los candidatos, tanto Daniel Noboa de ADN como Luisa González de la Revolución Ciudadana. ¿Ya han tomado una decisión o ustedes se van a juntar a quienes se han lavado las manos y han optado por el nulo? Bueno, primeramente, como en mi calidad de coordinador provincial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, acá en la provincia de Orellana, he tenido la oportunidad de reunirme con un importante grupo de militancia, de simpatizantes del movimiento, y hemos tomado la decisión de sí buscar la mejor alternativa en este escenario, toda vez de que el movimiento nunca tuvimos candidato a la presidencia de la República propio. En todo caso, en el escenario que hoy tenemos dos opciones: Daniel Noboa y Luisa González. Tomando en consideración de que Daniel Noboa representa el continuismo, representa a la oligarquía, a la derecha, y nosotros siempre hemos sido un movimiento de izquierda. Es por eso que en este escenario, nosotros, cansados del abandono, de las mentiras, de las ofertas que nunca se cumplieron de parte, primero, del anterior gobierno de Lenín Moreno y hoy de Guillermo Lasso, y a sabiendas de que Daniel Noboa responde a los intereses de Moreno y de Lasso, pues nosotros hemos tomado posesión. Nosotros hoy, para el Ecuador, la mejor alternativa es Luisa González. Nosotros hemos sido críticos de la Revolución Ciudadana. Hemos cuestionado muchas cosas, pero si ponemos en balanza lo que ha hecho Guillermo Lasso y lo que ha hecho las autoridades de la Revolución Ciudadana, pues realmente nosotros nos inclinamos por Luisa González, tomando en consideración de que también vamos a estar permanentemente vigilantes del accionar ya en el gobierno. Yo pienso que con la mejor alternativa en este momento es Luisa González, porque también se ha comprometido a mejorar los temas de que generaban incomodidad
a la población ecuatoriana. Ya no va a haber ese sectarismo por parte de Luisa, porque va a acoger y van a gobernar para todos los ecuatorianos, ya no solamente para la Revolución Ciudadana. En este sentido, han querido, o sea, como quiera ponerle como de caballo de batalla, de que va a administrar, si gana Luisa González, va a administrar Rafael Correa, y eso no es así. Yo también fui víctima de un caso siempre parecido. Yo fui candidato a prefecto y siempre había un fantasma creado por la oposición donde decían que la ex prefecta es la que me iba a dar administrando, y eso no es así. Cada ser humano tenemos las capacidades y la voluntad de construir desarrollo para cada uno de nuestros sectores, nuestros territorios. Por eso yo no creo de que Luisa González vaya a ser como quiera un robot que esté manejado por fuerzas externas, y en este sentido no. Si bien es cierto, puede ser asesorada de el señor presidente Rafael Correa, o perdón, expresidente Rafael Correa, pero va a coger todo lo bueno porque tiene mucha inteligencia, mucha capacidad, y hemos vivido nosotros ya esa administración, pero también ha de rechazar lo malo, lo que no hace bien al Ecuador. No así si Daniel Noboa es asesorado de Guillermo Lazo, si es asesorado de Lenín Moreno. Entonces, en este sentido, pues realmente no estamos nosotros de acuerdo, porque a las claras se ve de que es auspiciado por este gobierno Daniel Noboa, porque los ministerios están trabajando al servicio de la campaña de Daniel Noboa, y eso no puede ser. Cada uno tiene que buscar sus propios medios y sus propias alternativas de promocionar su campaña, tomando en consideración de que hoy por hoy, pues, el candidato Noboa está con acercamientos a los diferentes ministerios, a las diferentes de coordinaciones provinciales de los diferentes ministerios, y eso no me parece saludable, porque están invirtiendo recursos que son nuestros, recursos del Estado, para poder promocionar su campaña. Entonces, desde aquí, desde la provincia de Orellana, y en mi condición de coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, estamos respaldando decididamente la candidatura de la doctora Luisa González. Esta decisión, usted la ha conversado con las bases ya de Pachacuti en Orellana. ¿Qué le han dicho las comunidades, la militancia de Pachacuti con respecto a esta decisión? Bueno, en realidad yo he conversado con gran parte de las bases. Ustedes deben entender que nosotros, un movimiento 100% democrático, también hay inclinaciones de un importante sector para el candidato Noboa, que está como quiera liderado por la señora, o más dicho, por la familia de la señora presidenta de la CTA. Y en este sentido, pues nosotros no estamos de acuerdo, entonces hemos tomado la decisión de apoyar la candidatura de la doctora Luisa González, quien será nuestra presidenta del Ecuador. ¿No teme tener inconvenientes al interior del movimiento Pachacuti, que ha optado por el nulo, entiendo, por dejar en libertad a su militancia, una especie de nulo ideológico .2? Bueno, en realidad yo no tengo ningún temor. Yo soy un ciudadano libre, y realmente eso es lo que nosotros proponemos, que haya la libertad de que el ciudadano pueda decidir por cuál opción considere lo mejor. Y en este caso, pues al menos a mi criterio, en este escenario, Luisa González es la mejor opción. Muy bien, muchísimas gracias, señor Román, por habernos acompañado en esta entrevista, muy gentil. Gracias a usted, un saludo a toda la población de nuestro querido Ecuador. Lo propio para usted, al señor Rodrigo Román, coordinador provincial de Pachacuti en Orellana, que anuncia que un sector de esta organización política en Orellana ha decidido respaldar la candidatura de Luisa González a la presidencia de la República. Tiempo de despedirnos, Alexis, 8:59. Un abrazo, chao. Ya vienen las Guardias.